Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigas, amigos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este espacio, en este maravilloso día, en esta bonita tarde. El día de hoy tenemos un invitado de lujo que se van a quedar ustedes con la boca abierta y además nos puede contribuir bastante de lo que vamos a charlar. Así es que, mi querida Tania, ¿cómo estás? Pues muy contenta, mi querido Tlaloc, que efectivamente estamos pues en esta semana de jornada de entrevistas a candidatos que aspiran a posiciones para jueces y magistrados en materia federal. Y pues bueno, a mí me da mucho gusto hoy tener a este invitado, porque ya lo hemos tenido también con antelación en este espacio de tus derechos. Y yo debo reconocer que es un hombre pues muy preparado, es un hombre muy sencillo, ¿no? Que siempre pues da gusto hacer estas pláticas con él. Y pues bueno, sin más preámbulo, le doy la bienvenida al licenciado Isidoro Edi Sandoval. Es que yo lo leo porque pues normalmente yo me dirijo a él con el nombre de Edi, entonces hoy quise ser más protocolaria, por eso leía su nombre completo, ¿no? Y pues muy bienvenido, muchas gracias por estar acá, por aceptar esta invitación. Sabemos que están en la recta final y que hoy los tiempos pues son más apremiantes que nunca, ¿no? En esta versión que están viviendo ustedes y que seguramente no la hubieras imaginado andar haciendo campaña para aspirar a un puesto judicial como es el de un magistrado. Bienvenido. Muchas gracias, Tania, muchas gracias. Claro. Claro, por el espacio que me están dando. Créanme que para mí es muy importante porque así me ayudan a que la ciudadanía me esté conociendo un poquito más. Eso es importante. De verdad, muchas gracias Lo por que este mencionas apoyo. es sumamente importante, porque efectivamente creo que es en estas elecciones un factor que debe prevalecer en la ciudadanía es el conocimiento de las personas que se están postulando, para qué cargos y cuál es la currícula que tienen, es decir, cómo ha sido su vida, por qué podrían votar por una persona en específico. Hablando de ese tema, si está bien para ti, Sí, quisiéramos que para la audiencia nos pudieras comentar quién eres tú, sí, cuál ha sido tu trayectoria, cómo ha pasado todo esto. muy bien. En otra entrevista que tuve aquí con mi amiga Tania, y ahorita nuevamente lo reitero, yo crecí en los patios de la estación aquí cerca. Ujú. Estudié en la Felipe Neri, en el Simón Bolívar. Después me fui a las Torres de Cibac, estudié en la secundaria 22. Mi carrera y mi vida pública siempre ha sido, valga la expresión, mi escolaridad en escuelas públicas. Créanme que también para ya al iniciar esta cuestión relativa a la carrera profesional de licenciado en Derecho, que le inicié en el 98, pues básicamente en enero del 99 ingreso al Tribunal Superior de Justicia como meritorio, de los que vamos a traer las tortas, los refrescos, Ok. a coser una mesa igualita de esta de expedientes en el Tribunal Sí. Superior. Y ya posteriormente hasta 2001, es decir, casi 3 años, estuve de meritorio sin que te paguen. Sí, sí, vale la pena aclarar, ¿eh? Quien empieza de meritorio es a título gratuito, literal es para aprender, pero la verdad es que en la práctica, pues es quien hace el trabajo rudo, ve y saca las copias, costura los expedientes, trae el desayuno, o Sí, sea, es el IBM, ¿no? el Como IBM comúnmente le decimos. Es literalmente es. correcto, sí, sí, Ujú. sí. Sí, así inicié, fui a tocar una puerta al sindicato, me atendió una persona que se llama Sergio, que yo creo que todavía vive, porque no estoy tan grande de edad. No, para nada. Y le dije, oye, ¿no necesitas a alguien para que trabaje aquí? Me dice, ah, sí, vente. Me llevan con una amiga mía que después me la vuelvo a encontrar, ahorita platico de ello. Se llama Martelena Hernández Hernández, no sé si lo ubican. Ujú, Ujú. ujú. Sí. Bueno, con ella me llevan y me dice, tú tienes que hacer esto, 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 esto. Y ya fue así como me inicié como meritorio. Ya posteriormente, cuando me dan mi primer cargo en el 2001, que es de oficial judicial, yo estaba muy emocionado porque aparte de que ya me iban a pagar, me mandaron a Tlacholaya. Y yo Ándale. estaba contento porque me decían, tú vas a hacer actuaciones como de actuario.
Y yo le decía, pues, ¿qué voy a hacer? Vas a notificarle a todos los internos los acuerdos. Ya después me di cuenta que me estaban utilizando, Ok. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues ya, fue así como después me tituló en 2003 y eso fue lo bueno, porque el 7 de noviembre de 2003 es cuando me titulo y es el día del ferrocarrilero. Mi Mira. papá, mis papás son ferrocarrileros y por eso me da gusto también decirlo, ¿no? Ah, mira cómo la Por vida te eso, colocó en la fecha exacta, ¿no? sí, por eso es mis orígenes en los patios de la estación. Ahí Ah, llegamos a vivir. ajá, ajá. Y pues ya resulta que desde ese entonces comencé a ocupar cargos de secretario de acuerdos menor, secretario de acuerdos de primera instancia en materia penal, familiar, civil, mercantil y obviamente penal tradicional. Ah, lo que te iba a decir. Te Sí, tocó el anterior sistema. todo el sistema anterior lo conozco a la perfección. Ujú. Posteriormente ya en 2011, bueno, en 2008 me mandan como secretario de acuerdos, pero en juicios orales, Ajá. cuando se iniciaron en Que agosto, tú fuiste de septiembre, los pioneros, de los ¿no? pioneros como secretario de acuerdos. Nos tocó ver cómo íbamos a acordar, cómo se iban a llevar todas las carpetas administrativas, todo lo que hay ahí. Por nosotros se hizo la situación, bueno, valga la expresión, 4 compañeras y yo, se hizo la cuestión de no ocupar los expedientes como tales, sino como carpetas, porque el propio Código Nacional ya no te establecía eso, sino una carpeta, porque si no se iba a tener que entresellar, foliar y todo eso, y Claro, ya no tiene la misma validez No, ni la jurídica. misma, ni la utilidad, o sea, no claro. Efectivamente, aquí nada más son los actos de molestia, que era la vinculación a proceso y en su caso un abreviado o cualquier resolución de medidas cautelares, ¿no? Eso fue nuestra lucha y nuestra pugna y a la fecha sigue igual. Es lo único que se transcribe y ya después la corte se pronunció en el sentido que son los actos de molestia los que se tienen que Ujú. transcribir. Y así es como inicio en el 2011, es decir, la vida me preparó para poder en 2011 subir al cargo de juez de control, juicio oral y ejecución de sanciones, que es donde la mayoría de la población me conoce por el tipo de asuntos que conocí. No, y además, yo le he dicho, en los pasillos entre litigantes, pues sí, etiquetamos, ¿no? claro. Y siempre te hemos concebido como un juez duro, un juez Sí, recto, un juez que, severo, sí, aparte. un juez bueno. Sí, y por ese tipo de situación, porque también en este camino de la política que, bueno, yo no lo conocía sinceramente, pues básicamente ahorita que estoy para el cargo de magistrado en materia penal y Ajá. administrativa me he encontrado con unas cuestiones, pero bueno, ahorita regreso a ese punto, sino voy a regresar cuando llego de magistrado visitador, es precisamente por este tipo de asuntos que yo conocí, se puso en la mesa los nombres de las personas y vieron el perfil de cada uno. Perfiles que yo, a pesar de tener más de 13 años de juez de control, juicio oral y ejecución, jamás tuve una queja administrativa. ¿Eso qué habla de ti? De Claro que que como... tienes un buen historial Mm, como funcionario judicial, que eso es importante que ustedes lo ujú, sepan cuando hemos hablado, Tlaloc, ¿no? De hacer conciencia por quienes van a votar. Estas circunstancias son muy importantes porque podemos entender que siempre has tenido en el momento que te desarrollaste como un funcionario judicial, pues un historial impecable. sí, si yo me hubiera dedicado a actos de corrupción, las quejas administrativas por resolver en contra iban a estar a flor de piel, ¿no? Pero no Claro. solamente actos de corrupción, mi Ujú, querido licenciado, porque, bueno, también algunos colegas litigantes abusan de este tipo de recursos tratando de amedrentar a los juzgadores o de tratar de litigar en medios públicos, ¿no? Ujú. Ventilando los asuntos para Sí. tratar de sesgar la cuestión de un juzgador. Y me parece que contigo se encuentra esta forma incolume de que ahora sí que no te rajas, ¿no? Y no, permaneces ahí firme, bien lo dices, licenciada, en el foro pues te conocemos y te conocemos como un juez recto, un juez severo, sí, pero finalmente el tema de que no tengas quejas ni cosas así, ujú, habla de que los litigantes, pues a pesar de que recibimos embates en tus audiencias,
pues decimos, ok, pues es conforme a derecho, o finalmente es su opinión, es su forma de pensar, su Claro. criterio, lo puedes combatir y todo conforme al sistema que hace que esto realmente marche correctamente, pero ese es un atino muy grande que de alguna manera generas que haya esta armonía con los justiciables y con los litigantes. Sí, de verdad, créanme que el hecho de que yo no me haya prestado a cuestiones de alguna naturaleza ilícita, pues es lo que me conllevó a que pusieran mi nombre en una mesa y se estableciera por voto de 3 personas quién iba a ser el magistrado visitador en el 2013, 2023, perdón. Entonces es como ocupo la magistratura de esa forma, Ok. no por otro tipo de situación que ya ahorita políticamente me están tratando de atacar. Pero bueno, sabemos, y fíjate, tú lo dijiste bien, tú no conocías la política hasta este momento, y puedo ser empática con esto porque evidentemente quienes nos dedicamos como a la función, en tu caso judicial, nosotros a la postulancia, pues de pronto sí generamos alguna relación directa o indirecta con la política y a veces nosotros no la entendemos porque la vemos de una manera distinta, ¿no? Y ahora que tú estás acá, seguramente también pues es utilizada como en una competencia desleal, quiero entenderlo así, y que Así eso no es. está padre, ¿no? Porque en realidad hoy a quienes vamos a elegir son aquellos hombres y mujeres que deben de tener la capacidad necesaria para poder resolver los conflictos que se les van a poner bajo su jurisdicción. Y la verdad es que esto va más allá de la política y es importante también dejarlo muy en claro, ¿no, Tlaloc? O sea, esto tiene que ver con una etapa de conocimiento, de especialización, de experiencia. O sea, esto no tiene que ser, pues, político. Sí, de plano es, digo, quien está así como haciendo una campaña o guerra sucia en mi contra, incluso ni compete conmigo, es mujer y al final de cuentas está, me he enterado porque me lo han dicho gente donde yo he pasado, oye, pasó esta persona y pues trató de hablar de ti, le paramos Oye, su y cómo discurso. te hace sentir eso, Eri? A mí me hizo sentir muy bien porque al final de cuentas la gente está viendo quién es Eddie Sandoval. Sí, soy catalogado como ustedes me conocen como juez duro, juez a lo mejor que no me prestaba cuestiones, incluso en la misma audiencia de decirle, si no vienes preparado, dímelo y te retiro. Ah, eso es lo que se Sí. exponían conmigo. Y créanme que eso también a mí me ayudó mucho y a la gente que litiga también, porque llegaban preparados y mis audiencias, aun las que fueran muy pesadas, por ejemplo, las de control, que muchos se tardan como 1 hora en llevarlas, yo me la llevo en 30 minutos. Porque nada ¿Qué? más íbamos al punto, o sea, ¿qué es lo que Claro. es? Y no los dejaba leer a los ministerios públicos y también me lo agradecen, porque los hacía razonar, o a los propios defensores también. Sí, Ok. eso genera que el sistema funcione, porque Sí, ayer hablábamos de ese tema. Juicios orales, muy bonito todo, y al principio ahí como que se ve bonito y todo, pero pasa un tiempo y terminamos en los mismos vicios, las mismas cuestiones. Esto que comentas de que sí, leen los ministerios públicos, un pequeño paréntesis, en algunos estados de la República el juez le pide digamos que su borrador al Ministerio Público y lo reproduce leyendo. sí. O sea, De hecho, eso, totalmente contrario al sistema fíjense, yo oral. fui ahorita ya como litigante porque el año anterior me retiré del Tribunal Superior de Justicia por los problemas que tiene. Y yo, la verdad, con una carrera limpia no me quise inmiscuir en cosas que ni me importaban. Entonces yo dije, aquí está el cargo, me voy tan limpio como llegué a este, ¿no? Sin problema alguno. Obviamente sí pesa dejar 25 años de carrera, pero cuando ya está en juego tu prestigio, tu honor, Oye, pero ¿cómo ha sido esta pues, versión ahora como litigante? como litigante, pues sí he tenido, la verdad, muchos asuntos que sí han sido favorecidos por los criterios, no nada más aquí en el estado de Morelos, sino he litigado allí en Zacatecas, en Ciudad Juárez, en Mérida, en Nayarit, Vallarta, Guadalajara. Se me está escapando otro, pero bueno, casi todos, bueno, más bien dicho, todos los resultados fuera son de muy positivos, ¿Y de, cómo te has sentido en esta versión de como pez en litigante? el agua.
Oye, porque Es tienes una rica la gran libertad, y ¿no? Así tienes una como, gran ventaja, ¿no? O sea, ya conoces qué es lo que se vive tras bambalinas en un juzgado y ahora en esta versión del litigante debe ser muy interesante, pero también muy libre también, porque Sí, habría que entender que en la función de juez, pues hay hora de entrada, pero no hay hora de salida. Y como litigante, pues es un poco más flexible. flexible, ¿no? estás Eh, todo el día chambeando, pero puedes dosificar. claro, claro. Sí, y en Mérida me encontré esta situación que las personas, bueno, los ministerios públicos leían y yo me oponía, no lo deje leer, Ujú. el sistema no es para esto, pero fundamentado. Ay, Y nunca el, quiero y el, litigar y el contigo. Ministerio Público, yo creo que nunca le sabían eso porque yo estaba así temblando. Sí, sí, sí. Ok. A mí me Y pasó eso en Ciudad de México igualito. sí, Ujú. Pero eso habla de en estar bien Ciudad de México preparado. también tengo varios asuntos. Eso habla de estar bien preparados, que tienes la capacidad de debatir, tienes la capacidad de hacer valer tu causa, de pedir, pues, de una manera sustentada, ¿no? Y no nada improvisado. Y mi querido Eddie, ¿y cómo te ha ido en las campañas? ¿Qué es lo que has encontrado en la sociedad? ¿Sabían qué función tiene un magistrado? ¿Sabían cuál es la postulancia? ¿Entendían la reforma judicial? Vámonos por partes. No entendían la reforma judicial, Ok, no saben qué hace un juez ni un magistrado. Confunden al juez con el magistrado, como si el juez es el que hace todo. ok. O sea, ni ministros, pues, Sí, conoce sí. la mayoría de la gente. Yo me he acercado y les he explicado qué hace cada una de las personas, pero más centrado en mi aspecto, que es una Mm, cuestión revisora, ¿no? ok. Ya les he explicado, también me he encontrado mucha apertura porque la gente me dice, bueno, si no venías tú, pues no sabía por quién iba a votar. Entonces es uno de los datos positivos que tengo, ¿no? Que mucha Okey. gente que a lo mejor va a votar por mí es porque visité su casa y les dije quién soy yo y pues ya es así como me dicen, no, voy por ti. Y así tengo mucha gente que se ha adherido a mi candidatura, más bien dicho. Y sí Oye, ha sido muy bonito, de verdad. y yo quisiera preguntarte, perdón, Traloc, si te ibas a preguntar algo, ¿cómo has vivido esta campaña en donde tú creciste? Supongo que ya fuiste a los patios de la estación. ¿Cómo ha sido regresar a ese espacio en donde están tus orígenes, en donde seguramente pasaste tu infancia y momentos bonitos y de pronto reencontrarte con tus vecinos, con esas personas con las que conviviste en una versión diferente? ¿Cómo ha sido esta experiencia? Pues ya voy a ir ya con esta la tercera vez y la gente me abre las puertas. De verdad, créeme que sí es muy bonito porque a lo mejor ya no se acuerdan de mí porque era muy niño, ¿no? Pero cuando las veces que he ido, la gente se emociona o se pone contenta porque saben que es alguien de ahí Ujú. y que Están ganando espacios, eso sí. sí, que nunca me he olvidado mis orígenes, pues. Y eso se reconocer es habla de tu humildad, ¿no? Yo, Mm, perdón, no, No, adelante, adelante. adelante. No sé. Pues yo quisiera cambiar un poquito el tema con relación a la función a la que tú estás aspirando. Ujú, Creo que una de las grandes preocupaciones, no sé si coincidas conmigo, de la gente es el tiempo en que se resuelven los casos. sí. En concreto, las revisiones de amparo, los amparos directos, en Ujú. materia penal sobre todo, pues a veces está la libertad de por medio y demás valores. Aquí la pregunta concreta es, ¿qué podrías tú, qué piensas que podrías hacer tú diferente en favor de la sociedad en la función de la magistratura que aspiras? Sí, darle celeridad a la revisión de todos los asuntos, que es lo principal, porque efectivamente hay asuntos que tardan incluso no 6 meses y hasta un año, 2 años. Sí. O sea, ustedes no me van a dejar mentir. Sí, sí, no, no, De nada verdad que rápido. es muy complicada esta situación y creo que si tú, por ejemplo, yo estoy enterado que a los proyectistas les piden 3 proyectos a la semana, creo que si hay están excedidos en carga de trabajo y, por ejemplo, si hay la forma de pedirle un poco más a los proyectistas, creo que con eso se va a avanzar en un primer término. Aquí lo que se trata más que nada es de resolver los asuntos conforme a derecho, bien y rápido. Y de cara a la gente, o sea, también hay una de las cuestiones, no sé si a ustedes les ha tocado de ir a ver o hablar con los magistrados y los magistrados nada más te dicen y ya, o sea, no te dice nada. Es una cuestión muy
sabia, pero al final de cuentas la gente quiere por lo menos decir, ¿sabes qué? Tu asunto va a salir en tanto tiempo, nos estamos tardando por esta situación. No, y eso sí te reciben, Por eso. Ujú. ¿no? Sí, sí, efectivamente, ¿no? Y las sesiones que también recientemente comentamos, sesiones que se supone que son públicas y nada más publican su voto a favor, en contra, ampara, no ampara, revoca, etcétera. Sí, esa es Ya, una de las cuestiones que también yo veo mal, porque al final de cuentas, si ya es público una sesión es para que tú des a conocer por lo menos un extracto de tu sentencia, ¿no? No, nada, si no, pues nada más vela a revisar al tribunal. hasta sería Creo que son cuestiones mejor. que una de las situaciones que se van a ir cambiando y yo pretendo incluso pedir más trabajo a los secretarios de acuerdo y no lo digo porque quiera acceder a este cargo, yo siempre he sido así. La gente que ustedes vayan al tribunal y le pregunten cómo trabajo yo, les van a decir trabaja rapidísimo y eso se ve en las audiencias. Ustedes pueden pedir en información pública incluso cuántas audiencias llevaba yo como juez de control y cuántas llevaban mis compañeros. Yo por lo menos llevaba de 10 a 15 audiencias diarias. Wow. Y por eso de la rapidez de que no dejaba leer, de que llevaba precisamente al origen del sistema, es como la gente se apuraba. Súper rápido, sí, pues Sí, sí, es que las de vinculación, 15, 20 y minutos. la verdad, yo en esas de vinculación, yo no esperaba que me transcribieran los datos, sino que yo con mis notas en el cuaderno. Y si tú vas escuchando y pones atención, se te va quedando en la mente. Y ya con eso vas resolviendo. Nada más los datos más finos, pues los vas tomando de las notas. Claro. Y así es como yo resolvía. Y de verdad, ahí están los videos, ¿eh? No crean que es como presunción. ¿Y qué le podrías decir a la ciudadanía, Eddie, en caso de que tú quedes electo como magistrado en materia penal? ¿Qué puede encontrar la ciudadanía en ti como magistrado? Que van a encontrar a la misma persona que es honrada, transparente y que va a tener un proceso lo más ágil posible. Oye, ¿y vas a La abrir revisión de puertas a la las... ciudadanía? Si alguien te Sí, quiere conocer para lo que sea, ¿estás dispuesta a abrir puertas? una de mis propuestas es la apertura y precisamente es el recibir a las personas, porque también Ok. esa es una de las cuestiones que se necesita por parte de la ciudadanía. Yo lo he dicho en varios lugares, porque el hecho de que tú como juez de control le expliques a la gente por qué se va o por qué se queda, a veces sí te digo, perdón por la expresión, sí te lamentan, pero al final de Ok, cuentas quedan contentos de saber, ¿sabes qué? Pues me dijo lo que es, ¿no? Y ok. eso es lo que quiero yo, que la gente por lo menos tenga la cercanía de saber que no va a tener una puerta cerrada, sino una puerta abierta. Ujú, ujú. Muy bien, y ya pues el tiempo se está agotando aquí, la verdad se Sí, pasa volando todo el... se nos hacen bien interesantes todas sí, las charlas, las pláticas. Ya para cerrar, ¿cuál sería tu mensaje que darías a la gente para que voten por ti? muy bien. Únicamente que vean la experiencia que se tiene en cada candidato. En mí, por lo menos, van a encontrar a una persona con una carrera judicial de 25 años, con una cuestión como lo he dicho, con transparencia, de manera honrada, de manera leal y de servicio también. Es lo que van a encontrar en una persona. Por eso les pido que voten en la boleta rosa y pongan el número 23 y con eso estarán votando por mí. Ah, muy bien, Ok, excelente, ya, boleta ya lo rosa, saben, número boleta rosa 23. número 23. Y pues bueno, la verdad es que yo debo, y quiero ser muy, muy honesta, como lo he hecho con otros invitados que hemos tenido acá. Pues yo sí te conozco, amigo, o sea, te he conocido en esta etapa de litigante. Siempre me diste miedo en tu versión de magistrado, nunca me atreví a buscarte precisamente por este tema de que es muy recto, es muy, muy exigente, y pues uno a veces se crea como cierto nervio buscar a estos funcionarios, pero la experiencia que me he llevado de ti es que eres un hombre pues muy sencillo, ¿no? Te veo en tu relación y en tu versión de esposo, también tienes una esposa pues muy humana, ¿no? Que hace equipo contigo y vale la pena reconocer a Maggie porque no te ha soltado y ahí está. No todos los días me Y acompañan. eso habla de tu calidad de miembro de familia, ¿no? Y te he visto en tu versión de litigante y si eres muy transparente cuando dices esto se puede, esto no se puede, eso me lleva a sentir
puedes llegar a ser y retomar esta función jurisdiccional en la versión que justamente tú eres. Y la verdad es que siempre seguiré siendo congruente con lo que he dicho. Voten por las personas que tengan experiencia judicial. Ayer lo dije, hoy lo sostengo. Yo que me dedico a la postulancia, la verdad es que sí genera cierto temor creer que quien pueda resolver los expedientes nunca ha tenido ninguna relación con los tribunales, ninguna relación con la postulancia, y eso la verdad impacta en ustedes, porque en realidad nosotros somos el vínculo de ustedes como sociedad con la autoridad. Entonces, ojo, al momento de emitir el voto, hoy tienen una buena opción, Eddie Sandoval. No sé con qué quiera cerrar, mi querido Sí, Tlaloc. pues sí, efectivamente yo concuerdo, ¿no? Un par de ocasiones que he tenido la oportunidad de estar en audiencia con el licenciado, él como juez, ya hace mucho tiempo, pero yo he quedado encantado del profesionalismo y eso, no saben, es oro molido, porque efectivamente el problema de ser largos los juicios a veces tiene mucho que ver con que los jueces no están tan profesionalizados y empiezan con caprichos, cosas, pero a mí me consta que el licenciado, profesional y apegado a derecho. Así es que, pues, razonen su voto y que sea una muy, muy buena decisión. Así es, pues bueno, hoy cerramos esta entrevista con el licenciado Eddie, ya lo saben, la boleta rosa número Número 23. 23. Y pues salgan a votar, nos corresponde a todos. Nos vemos el día de mañana con otras entrevistas a otros candidatos. Y recuerden que este espacio va a ser la herramienta para que ustedes lo sigan conociendo en esta recta final, que la verdad ya queda nada, ¿cierto? Sí. Sí, ojalá y me sigan en mis redes sociales. Hoy salió un estudio de una página que yo no conocía, de verdad, se los juro. A ver. Está hasta ya se me fue el nombre. Juristas por la Transformación. Ok. Y hacen un análisis de todos los candidatos por estado. Y en Morelos, para las magistraturas, me proponen a mí. Sí, efectivamente, aquí lo estoy viendo y sí, estás en la parte alta, ¿no? Sí. Sandoval, Lome, Isidoro, penal administrativo, y sí, está en los Y de primeros verdad esa lugares. página yo no la conocía. Hoy me la enviaron y para que ustedes den fe al final de la, de la audiencia, de verdad se las pongo a la vista para que Ok, ustedes chequen. pues bueno, la verdad es que esto, pues, Sí, te motiva, ¿no? A seguir claro. trabajando duro. ¿Dónde vas a estar en estos días, Eddie, para que la gente vaya, te pueda conocer Híjoles, voy a estar en todos lados? sí, Pero aquí en tus redes sociales lo subes, sí, ¿no? en mis redes sociales está toda mi información de mi campaña. Ok, Perfecto. búsquenlo como Isidoro Eddie Sandoval Lome. Sí, Ahí lo encuentran y pues síganlo en sus redes sociales. Nos vemos el día de mañana, mi querido Tlaloc. Nos vemos el Aguas de con el mañana. tráfico aquí en el centro de Cuernavaca, que está terrible. Yo venía creyendo que se había abierto un socavón por no ver las noticias en tiempo, porque eso me dijo un oficial de tránsito, y resulta que no, que hay reparaciones de Zapac, hubo un hoyo y un imprudente se fue al hoyo, pero ya estaban avisados, así que aguas cuando circulen, no anden viendo su teléfono. Nada más como nota. Nos vemos el día de mañana, que estén muy Hasta bien. hasta mañana. mañana, Bye. hasta luego.